Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pagini y para poder empezar nuestro programa el día de hoy quiero invitarles a que me acompañen en oración para pedir la dirección divina. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos reunimos a encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Y es en esta hora que pedimos tu dirección, tu sabiduría, y que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos en esta serie de temas que es titulada Jesús como el Gran Maestro. Y el día de hoy vamos a estudiar específicamente el tema que es titulado ¿Cómo leer la mente del Gran Maestro? Poder decir que podemos leer la mente de Dios es un pensamiento que aparentemente es muy alto. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso de que Dios ha tratado de que de alguna manera nosotros podamos aprender a experimentar esa semejanza con Él. Y si cuando hablamos de imagen y semejanza tenemos que viajar al Génesis, a ese momento cuando el hombre fue creado. Una imagen por definición es algo que se puede ver, que se puede percibir. Cuando nos vemos en el espejo vemos nuestra imagen. Al ver este programa están ustedes viendo una imagen. La semejanza es algo diferente. Porque la semejanza puede ser descrita de diferentes maneras, pero la mejor manera que puedo describirla es con una experiencia que me sucedió a mí. En cierta ocasión estaba yo en la casa de mi abuelita y una vez salí de bañarme después de haber estado jugando el día y cuando salí me peiné con el pelo hacia atrás y cuando ella me vio se puso un poco melancólica y casi empezó a llorar. Le dije, abuelita, ¿qué te pasa? Y me llevó a una caja donde ella tenía fotos. Y una de esas fotos tenía una foto de mi abuelo cuando era joven. Y justo ahí en esa foto, mi abuelo estaba peinado hacia atrás y tenía una ropa parecida a la que yo tenía. Dice, te moviste igual que él. Yo nunca conocí a mi abuelo, desafortunadamente él murió antes de que yo naciera. Así que nunca lo vi, nunca lo escuché, nunca lo vi actuar. Pero en ese momento, mi abuela, que conoció a los dos, cuando me vio, no solamente tenía la imagen, pero de alguna manera tenía la semejanza. Porque los movimientos, la manera de hablar, la manera de actuar, eran semejantes a la de él. Dios quiere que nosotros no solamente tengamos su imagen, y al vernos como creación de Dios, encontramos de que somos parecidos a Él. Dios tiene ojos, y tiene boca, y tiene nariz, y tiene brazos, porque somos hechos a su imagen. Pero la semejanza es esa personalidad, es el carácter que el pecado ha distorsionado para que nosotros cada vez más nos alejemos de representarlo a Él. Pero es el anhelo de Dios de que nosotros lleguemos a pensar como Él, a actuar como Él, a tener esa semejanza completa como sus criaturas y como sus hijos. So, la pregunta para el día de hoy, mis queridos amigos, es ¿cómo nosotros podemos experimentar el pensamiento del Padre y tener esa semejanza? La iglesia de Filipos era una iglesia en peligro. Era una iglesia que a pesar de que eran de muy buen corazón, tenían un pequeño problema. Y Pablo estaba tratando de solucionar ese problema con la epístola, con la carta que él escribe a esa iglesia. Había el peligro de que en medio de todas esas experiencias lindas que habían gozado juntos, existía el espíritu de desunión. Escribe en el 2 capítulo a Filipenses, en el versículo 1, diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo empieza este mensaje hablando de la persona de Jesús, hablando del Espíritu de Jesús, hablando del carácter de Jesús. Si hay alguna consolación en Cristo, he hablado con ustedes, he predicado a ustedes, he aprendido junto con ustedes, hemos estudiado juntos. Así que recuerden a Jesús. Dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Noten que todas estas características que Pablo está dando acerca de Jesús son reflejos de la semejanza de Dios, son reflejos del carácter de Dios que él quería que fuesen reflejados en la iglesia de Filipos. Dice el versículo 2,
completad mi gozo, háganme felices. Muchachos, no se enojen, no tengan peleas. Escuchen estas. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les está instando a que la única cosa que los puede unir en ese espíritu de desunión es su relación con Jesús, el amor de Jesús, la unidad que Jesús mostraba con el Padre a través de su vida cuando estuvo aquí en la tierra. Era la misma que Pablo quería de que ellos experimentaran, porque esos son atributos de la Trinidad. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Noten que Pablo sigue instando a los filipenses a que dejen ese deseo de sentirse mejores unos de otros o sentirse que estaban en lo correcto y que los otros estaban equivocados. Y él los está instando a que se unan en pensamiento, que trabajen juntos, que se admiren. Y dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo aquí ofrece 3 causas de desunión en la iglesia de Filipos. La primera aparentemente era ambición personal, de que unos se sentían mejores que otros. El peligro de que la gente trabaje, pero no por la reconstrucción del reino, sino para sí mismos. Y Pablo está llevándolos a un fin común, a trabajar unidos para restaurar el carácter, la semejanza de Jesús en ellos. La segunda causa de desunión que Pablo ofrece en este pasaje es prestigio personal. Y esto para algunos es una tentación mayor aún que las riquezas. Nuestras acciones, de acuerdo a lo que dice Pablo, deben ser para honrar al Padre y no para merecer la honra de los hombres. Y la tercera causa de desunión que Pablo ofrece en este pasaje es la concentración en la persona. Si alguien se interesa más en conseguir sus propios deseos, está en camino a chocar frente a frente con los propósitos del reino. Así que Pablo le está diciendo, este peligro en el que ustedes están tomando al sentirse que son mejores, a sentirse que están en lo correcto, a sentirse que deben buscar un mejor nombre, una mejor gloria, los va a llevar a que al final van a chocar con el reino de Dios y van a perder la oportunidad de estar. Así que Pablo presenta el pensamiento del Padre, esa armonía con el Padre, esa mentalidad y carácter que quiere ser reflejado en ellos con 3 cosas en Jesús. Primero, el ejemplo de Jesús. Uno en Él como Jesús con el Padre. Para restaurar esa unión tienen que recordar ellos el ejemplo de Jesús, de que Jesús estaba unido al Padre. Aunque Jesús tenía autonomía y poder como creador, porque Él era el Verbo que se hizo carne, también Él actuaba en unión con el Padre. Aun cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, Él dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, porque siempre trabajaba en unión con el Padre. La segunda cosa que nos muestra esa mentalidad del Padre es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús que lo llevaba a resucitar de los muertos. El apóstol Pablo dice que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la tumba también está en nosotros. Y Pablo quería que los filipenses se dieran cuenta de que tenían ese Espíritu que podía traer unión y poder para ellos. Es más, cuando Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder, la característica que les iba a dar ese poder, el requerimiento que les iba a dar la posibilidad de recibir poder, era que estuvieran unánimes juntos en el aposento alto. Así que ese mismo reflejo del Padre, de la unión que él tenía con el Padre, era lo que Pablo les estaba recordando. Y la tercera cosa era el amor de Jesús. Jesús nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Así que el carácter del Padre se muestra en unidad con las demás personas. El carácter del Padre se muestra en la experiencia de unión con otras personas. Y sobre todo, el carácter del Padre se muestra en el amor que nosotros podamos tener con otras personas. Así que el día de hoy, mi deseo es de que tú puedas experimentar esa unión con Dios y con las demás personas que te rodean. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es en este momento que pedimos que tu poder se manifieste en nosotros para que podamos experimentar esa unión que tú quieres que nosotros sintamos contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana estudiaremos el tema de el gran maestro y la reconciliación. Nos vemos entonces.